tiempo para que pueda, más que nada, comentarles, platicarles mi experiencia en la empresa y sobre todo cómo ha ido cambiando, evolucionando el mercado en México. Inicialmente nuestra empresa es fábrica de máquinas y accesorios, es una empresa que tiene más de 50 años que se fundó. Anteriormente éramos una empresa manufacturante, éramos armadora. Actualmente solo estamos distribuyendo equipos. Nuestro mercado fuerte es la industria en general, desde máquinas convencionales hasta máquinas de control numérico. Y la experiencia que hemos tenido con Taiwán ha sido bastante grata. Desde el año 2000 para acá tenemos la experiencia de haber metido maquinaria, introducido maquinaria en el mercado mexicano. Anteriormente éramos una empresa con visión hacia Europa, donde la mayoría de equipos venía de República Checa y Eslovaquia, y bueno, estábamos muy cerrados en nuestra visión de negocios. Actualmente tenemos una experiencia ya de casi 15 años que venimos distribuyendo equipos de línea de Taiwán, y como lo platicaban, era un poco complicado a veces exponer o convencer a las personas de que en Taiwán la gente o la tecnología que se está invirtiendo ahí es de mucha muy buena calidad. En este caso, estamos platicando un poco de las máquinas de moldeo. En este caso, una empresa que es socio nuestro desde el 2012 es Star Vision. Es una empresa que actualmente se dedica solamente a distribuir centros de maquinado a doble columna. Es tipo pórtico, que les llaman. Son máquinas bastante complejas, son bastante grandes, muy pesadas. Esto normalmente lo ocupan mucho en empresas que se dedican a hacer moldes ya sea para estampado en la industria automotriz, puede ser moldes de inyección también, si es que también lo quieren tomar como una referencia. Star Vision fue una empresa que se fundó en 1993, es una empresa taiwanesa, ahorita ya casi 20 años de estar formada. Ellos hicieron una química con Monfors, ellos se han integrado con Monfors, que es una empresa alemana. Monfors tiene más de 100 años fabricando centros de maquinado, entonces ambas compañías compartieron tecnología, y lo que están haciendo ahorita es haciendo centros de maquinado. Es una de las plantas de Star Vision. Actualmente ellos son especialistas en máquinas de doble columna tipo pórtico, y bueno, ya pasando de lo que sería lo nuestro, ¿no? Que es lo que nos interesa en México. En México están llegando empresas de la industria automotriz. Recientemente, por ejemplo, yo vengo de Puebla. Recientemente Audi está creando una nueva planta allá. Para 2016 ya estará fabricando sus primeros autos. La industria automotriz en México ha estado creciendo bastante en los últimos años. De hecho, la producción se ha incrementado bastante. Si ven empresas como Audi, Kia Motors, que también llega en 2016 a Nuevo León, y también otras empresas que ya estaban instaladas aquí y están abriendo nuevas plantas en México. Pienso que parte es la mano de obra, que aquí en México es bastante buena. Tenemos muchas cosas positivas, desde infraestructura en general, cómo es que está nuestro país, tanto en cuestión de mano de obra. La mano de obra en México es bastante buena, por eso es que los fabricantes de automóviles actualmente están viniendo aquí a hacer manufactura. Pero pasando a lo que sería cuestión de moldes, actualmente México no tiene capacidades para fabricar o para reparar algunos tipos de moldes con dimensiones bastante grandes, ¿no? La mayoría de empresas como Volkswagen, por ejemplo, lo que hace con sus moldes es, muchas veces, si hay que reparar los moldes, los mandan a Alemania, que es un tiempo de transportación bastante largo, ¿no? Y no es que en México no tengamos la capacidad en cuestión técnica, sino muchas veces la cuestión es no tenemos la habilidad para tomar una decisión y adquirir una máquina de 400, 500 mil dólares, que es una inversión bastante fuerte para ese trabajo. En lugar de enviarlo a otras partes del mundo,
se podría fabricar acá. Quitar un molde, bajarlo, moverlo a Alemania o a algún otro país donde tengan que repararlo, por ejemplo Portugal, que es un país fuerte en cuestión de moldeo. Esto lleva alrededor de unos 2 a 3 meses por la transportación. Muchas veces, por cuestión de urgencias o emergencias, transportar un tipo de moldes de esto que en avión es carísimo, entonces solamente lo harían en dados casos que fuera algo como una urgencia, ¿no? Estos son algunos ejemplos de tipo de moldes. Son máquinas de doble columna, dimensiones son entre 2,70 de ancho hasta 8 o 10 metros de largo, ¿no? La mayoría de empresas si ustedes ven, todas las máquinas las tienen instaladas en otros países. En México, pocas máquinas y pocas empresas tienen la capacidad de hacer ese tipo de trabajos. No es que no se pueda, de hecho, en cuestión de tecnología nosotros tenemos bastante conocimiento en cuestión de maquinados, técnicas, desde cómo colocar el molde, las condiciones de corte y situaciones así, pero muchas veces la inversión que se tiene que hacer para una máquina de estas es donde muchos de nosotros creo que nos paramos, ¿no? Porque es una inversión bastante fuerte, ¿no? Todo ese tipo de máquinas son máquinas muy robustas, pero son máquinas que, bueno, no son económicas. Algunas de las piezas de los autos, por ejemplo, fabricar un costado de una camioneta, estamos hablando de un molde que aproximadamente debe estar midiendo entre 5 metros, 5 metros y medio, por unos 2 metros de ancho, ¿no? Tener una máquina que tenga la capacidad para hacer ese tipo de moldes o hacer un tipo de reparación aquí en México sería, bueno, pocas empresas en México lo pueden hacer, sinceramente. Bueno, regresando al tema, muchas veces nosotros nos toca que llegan muchos clientes interesados en comprar maquinaria y se centran mucho en cuestiones de qué cono trae, qué potencia trae, situaciones que a lo mejor no son tan importantes como pues, construcción interna de la máquina. O sea, muchas veces, por ejemplo, este tipo de máquinas es una máquina que trae guías lineales. Muchas veces me dicen los clientes, oye, ¿qué es mejor? ¿Guías lineales o guías cuadradas? Y como todo en esta vida no hay nada que sea absolutamente... depende, siempre es dependiendo qué tipo de necesidades tienes cada uno de ustedes. Esto es siempre la recomendación. Por ejemplo, en el caso de guías lineales, son unas guías que van lubricadas, tienen menor desgaste, menor rozamiento, pueden durar mucho más tiempo, pero claro, la cuestión a veces de sujeción por cuestión de contacto de las partes es menor que en el caso de guías cuadradas, que en guías cuadradas muchas veces son mayor rozamiento, pero bueno, al haber mayor área de contacto es mayor estabilidad de cortes, puede soportar piezas más pesadas, pero bueno, también el desgaste de las guías cuadradas es también mayor, ¿no? Entonces la precisión en máquinas como por ejemplo con guías cuadradas es diferente a la precisión cuando se puede mantener con guías lineales. Con guías lineales puedes mantener la precisión durante más tiempo, ¿no? Pero bueno, les platicaba, siempre es importante la cuestión de construcción interna de la máquina. Muchas veces, por ejemplo, cuestiones de cómo está sujetado el cabezal en la traviesa, por ejemplo, sobre qué tipo de guías corre sobre el carro transversal, por ejemplo, cómo están sujetadas las columnas a la mesa, cosas que muchas veces en los catálogos generales no tenemos, ¿no? Muchas veces nos dicen carrera de tantas dimensiones, soportas tanto peso sobre la máquina y muchas veces no sabes cómo es por dentro. Entonces, la mayoría de veces es importante, sobre todo una máquina de esas dimensiones, es importante que pregunten todos estos detalles. Por ejemplo, en el caso de este, uno pensaría que tiene que ver, ¿por qué debería preguntar qué diámetro tiene el husillo de bolas? ¿O por qué debería preguntar cómo está acoplado el servomotor con el husillo de bolas? Entonces, muchas situaciones así son importantes al momento de hacer maquinado. ¿Por qué? Porque la precisión se puede mantener mucho más alta, ¿no? Muchas veces preguntan ¿qué precisión maneja la máquina? Y bueno, normalmente la máquina te maneja unos ciertos parámetros. Eso no significa que esa precisión que tú tienes en tus catálogos
sea lo mismo que tú obtienes en tu maquinado, porque ya en un maquinado bueno, son diferentes factores los que intervienen. Tiene que ver hasta el clima, porque muchas veces en lugares donde hace mucho calor, la expansión del material te puede afectar en micras, las mediciones. Entonces, por ejemplo, en esas situaciones muchas veces es importante que se tomen en cuenta muchos factores, como por ejemplo, en el usillo de bolas también, si ustedes tienen una pieza de 6, 7, 8 toneladas y la tienen que mover con un usillo, si el usillo no tiene la suficiente dimensión o la suficiente capacidad, tanto del servomotor para mover la pieza como del usillo, para que al momento de estarlo moviendo no se deforme, la precisión se puede ver afectada. Empresas como Star Vision, por ejemplo, en diámetros de los usillos andan manejando 80 milímetros, lo que he revisado en otras dimensiones de máquinas similares andan por 63, 55 milímetros. Entonces son pequeños detalles que a lo mejor no la gente les dice, no la gente se les da a conocer este tipo de detalles, ¿no? Entonces por eso es que es importante. Mucha gente se preguntaría, ¿y qué tiene que ver cómo están acoplados los tornillos para hacer el anclaje de la máquina con referencia a la guía longitudinal, ¿no? Esto también muchas veces no tenemos conocimiento de por qué, o cómo es que está el diseño de la mesa sobre las bases de las guías, o qué ancho hay entre estas dos guías. O sea, todo ese tipo de detalles son importantes al momento de ver un centro de maquinado de esas dimensiones. Por ejemplo, en este caso, este usillo donde va el cabezal gira dentro de una guía que es, se llama closing stop. Es un tipo de construcción donde abraza el cabezal completamente y lo que hace es que ocasiona menor vibración. Muchas veces sistemas como algunos balanceadores para reducir la vibración del eje Z son importantes, ¿no? Star Vision parte de lo que hacemos. Nosotros íbamos a servicios, por ejemplo, hacíamos mantenimiento a maquinaria europea y pasaba que para hacer un mantenimiento a un servomotor o para hacer un mantenimiento a un cabezal tenías que desarmar media máquina para darle mantenimiento. Algo que es importante es pensar la máquina no va a ser eterna, tarde o temprano va a tener cierto tipo de mantenimiento, y si nosotros no ponemos atención a los pequeños detalles, o sea, esto nos puede causar muchos problemas. ¿Por qué? Porque va a llegar alguno de los técnicos y en lugar de tardarse 10 minutos en desconectar estos clavijas para hacer un mantenimiento al tablero eléctrico, si no tuviera estas clavijas, los cables irían directamente de los servomotores a los servodrivers. Entonces ahí lo que habría problema es que tardaría mucho más tiempo en hacer un mantenimiento, ¿no? Esto al final de cuentas en este tipo de máquinas, lo que la máquina esté parada es un costo que te está generando. Desde que contratas a alguien para que vaya a dar un mantenimiento hasta que tu máquina no esté produciendo, son costos que se ven reflejados siempre. ¿Por qué? Porque es una máquina que vale 400, 500 mil dólares. Entonces el problema es que tiempos de maquinado por hora se cobran bastante bien. Por eso es que es importante ese tipo de detalles. Situaciones como esto, por ejemplo, cómo está colocado el sistema de lubricación. En esta parte es donde se puede subir el operador para hacer mediciones de las piezas o revisión de las piezas cuando están en maquinado. Entonces, ese tipo de detalles no todas las empresas lo tienen. Nosotros llevamos ya, bueno, en lo personal llevo 10 años en la empresa y todo este tipo de detalles no lo ves en cualquier proveedor. Entonces, por eso es importante. A veces dices, bueno, ¿y qué sirve que tenga aquí una banda para que pueda subir el operador? Bueno, primero es mucho mayor seguridad. La otra es que si tuviera que hacer una medición, una revisión de pieza, tardaría mucho menos tiempo que estar a lo mejor tratando de elevar poniendo banquitos o cosas así en la máquina. Sería mucho más complicado, aparte más riesgoso. Por ejemplo, en esta situación no se aprecia muy bien, pero ahí lo que estamos viendo es el sistema de lubricación del usillo. Ellos tienen conexiones y cada conexión tiene sensores de presión. Muchas veces pasó que la persona no le dio mantenimiento a su máquina, 2, 3 años, y después de 3 años nos llama y nos dice, oye, está haciendo un ruido raro mi máquina, ven a revisarla. ¿Y qué pasó? Bueno,
que el cliente no se dio cuenta, o el usuario, el operador no se dio cuenta que la máquina había dejado de lubricar. Esos errores son algo bastante caro, ¿no? La lubricación de una máquina es la vida de todo eso, sí. Si alguien descuida eso, la podrás dejar de echarle cualquier otro, o dejar de funcionar la máquina, pero lubricación de la máquina, eso nunca debes dejar ni de olvidar. Porque una máquina de estas, si se te daña una guía lineal o una guía cuadrada, puedes olvidarte de la máquina por mucho tiempo. Y bueno, dentro de la operación completa, algo que es importante y que muchas veces también no lo tomamos en cuenta es el control. El control en piezas de moldeo, donde es importante, por ejemplo, los acabados de las piezas, los tiempos de maquinado, la vida útil de la herramienta. Entonces, muchas veces no tomamos en cuenta y todos dicen, yo quiero un control Faro, yo quiero un control Mitsubishi, yo quiero un control Siemens, yo quiero, y te dan un montón de listas de controles y te dicen, bueno, ¿por qué lo quiero? Porque lo conozco bien, mis operadores lo conocen bien. Entonces, en eso no hay que basarnos cuando elijan un control numérico. Tienen que tomar en cuenta cuestiones, por ejemplo, el tiempo de procesamiento de ciclo de cada control. ¿Por qué es importante esto? Una máquina se mueve en un plano cartesiano, en donde los posicionamientos de cada bloque son en micras. Entonces, para hacer una trayectoria, de desplazarse unos 300 milímetros, quizá tiene que leer unos 2000 o 3000 bloques. Entonces, ¿qué significa? Que si tu velocidad de procesamiento de cada bloque es muy baja, lo que va a pasar es que la máquina va a ir muy lento o va a ir frenando. ¿Qué va a pasar? Que, bueno, aparte, si fuera solamente cuestión de tiempos de maquinado, quizá a lo mejor lo puede solucionar. Pero aparte de cuestión de tiempo de maquinado, se refiere más que nada a cuestión de desgaste en usillos. ¿Por qué? Porque la máquina avanza y se para, porque se queda sin información. Entonces lo que hace es que va a estar haciendo unos brincos la máquina, no sé si lo haya notado en alguna de las máquinas, y lo que hace es que esto, primero, más tiempo de maquinado, segunda, esos golpeteos te marcan la pieza, el acabado ya no va a ser tan bueno. La otra cuestión es, la herramienta como se está golpeando, el desgaste va a ser mayor. Y otra situación que es mucho más grave que todas las anteriores es que sus usillos de bola también están arrancando y frenando, entonces están golpeando. ¿Esto qué va a ocasionar? Que va a ocasionar mayor desgaste en la máquina. Esto es también algo que deben de ustedes estar muy atentos. El tiempo de procesamiento de bloque, y también otro dato importante es Luca Hit, la capacidad de las máquinas, los controles de leer bloques adelantados. Entonces, la máquina procesa una cierta cantidad de bloques en un determinado tiempo para que no se quede sin información. Lo mismo que les comentaba anteriormente, este tiempo de maquinado puede ser mucho menor, los acabados sean mucho mejores, aparte la precisión que se maneje sea mucho mejor. ¿Sale? Otra cuestión importante es cómo voy a transferir mis programas. Entonces, ya tienes tu programa, que tuviste que sacar por medio de un CAD/CAM, porque estas piezas no las puedes programar a pie de máquina, ¿no? Entonces, tienes ya tu programa hecho y elaborado y dices, ¿y ahora cómo lo transfiero a la máquina, no? Entonces, muchas veces dices, bueno, si tienes una Compact Flash, una PSMSIA, una USB, tienes la opción de RS-232, tienes por la opción de Ethernet. Entre más opciones de comunicación tengan con la máquina es mejor. ¿Por qué? Porque un día no saben si la USB les va a fallar y solo dependían de la USB y entonces se quedan parados, ¿no? Entonces, por eso es importante que siempre tengan diferentes tipos de opciones para lo que es la transferencia de los datos. Y la facilidad de programación, ahí más que nada es facilidad para hacer ciertos procesos, ¿no? Desde como qué tanto me tardo en medir la pieza, qué tanto me tardo en medir la herramienta, eso es importante, pero bueno, esto es solamente porque hay algunas empresas que todavía hacen algunos procesos simples como barrenados, no sé, algunas cajas, alguna cosa así, entonces quizá no lo hacen por medio de un CAD/CAM, entonces van a la máquina, programan rápido algunos barrenos, algunos machuelos, entonces también a veces en esas situaciones es importante también que el control sea muy amigable con la operación para que sea mucho más fácil, ¿no? Software, bueno, no me concierne mucho a mí, no estamos muy metidos en lo que sería el software, pero bueno, esto es parte de lo que es importante en la máquina. Al adquirir una máquina pasa que
compraste la máquina de 400,000, 300,000, 100,000 dólares y después dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo la voy a programar? ¿No? Ahí parte importante que no tomaron en cuenta es que el software, algo más o menos bueno, cuesta entre 15 y 20,000 dólares, ¿no? Entonces es una parte importante, sobre todo si hacen moldes. En la cuestión de moldes, si para poder programar, hay softwares que tienen muchas opciones. ¿Por qué? Porque las técnicas de maquinado siempre pueden variar. Puedes variar la precisión de la pieza, puedes variar la velocidad de avance. Entonces, entre un software sea mucho más completo, va a ser mejor para ustedes. ¿Por qué? Porque van a tener más opciones tanto para maquinar piezas simples o como para maquinar piezas un poco más complicadas, ¿no? Y ahorita, otra parte importante es la herramienta. Ya tienen una máquina súper poderosa, súper rápida, con un control muy veloz y el mejor software del mundo, ¿no? Para hacer la programación de sus piezas. Pero, y después, esto no lo habían tomado en cuenta. Normalmente las tecnologías van avanzando. Entonces, tanto más rápido puedas ir con tu máquina, con la herramienta también tienes que ir igual de rápido, ¿no? Si no tienes, por ejemplo, para hacer el estampado de las piezas, son materiales bastante duros. Que si no tienes una buena herramienta con un buen recubrimiento, aunque puedas ir a 4 metros de velocidad de avance, o sea, si no tienes una herramienta que te pueda dar esa capacidad, ¿de qué sirve que tengas una máquina muy rápida, un control muy rápido, si tu herramienta también no te da ese tipo de velocidades? Entonces, también es algo que dentro de la cuestión de maquinado deben tener muy en cuenta y no deben escatimar también en gastos, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces personas tienen consideración, oye, este cortador está muy caro, o esta corona no, está carísima, ¿no? Yo puedo a lo mejor maquinar con mi cortador de acero rápido y me va a costar una décima parte de eso, ¿no? Pero bueno, después cuando ves que en lugar de ir a 4 metros vas a 300 milímetros, cosas así, o sea, te das cuenta de que así no funciona esto, ¿no? Entonces, siempre es tiempos, cuesta dinero, ¿no? Entonces, entre más rápido pueda ser, más eficiente puedan ser, les recomiendo que en ese tipo de cuestiones, pues, no escatimen, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las... No sé si algún día tendremos coches así, ¿no? Pero creo que los moldes cada vez son más complejos. La tecnología, como está avanzando, se vuelve más... cada día nos exige más a todos, ¿no? Entonces, si algún día hay que construir un coche de ese tipo, los moldes que deben de fabricarse para hacer esto, pienso que van a ser bastante complicados. Bueno, pues muchas gracias a todos. Qué bueno que vinieron, qué bueno que nos invitaron aquí para la presentación y espero que puedan repetir estos eventos. Me dio mucho gusto poderles platicar un poco de mi experiencia y si tienen cualquier duda, con mucha confianza voy a estar por ahí también si tienen cualquier información. Luis, muchas gracias.